paciente que ha ingerido los alimentos y como que ha quedado con una, como embotado, es el término más habitual que uno puede ver, ¿no? La saciación temprana es el paciente que está comiendo sus alimentos y siente que ya no tiene deseo para poder, eh, seguir ingiriendo los alimentos. El dolor epigástrico es el dato de repente clásico de la dispepsia, ¿no? Y en el cual uno tiene que estar evaluando esas manifestaciones. Y la sensación de quemazón epigástrica también es el dato. Ahora, el dato importante de la dispepsia es que el paciente no es cualquier problema de este tipo, sino tiene que por lo menos tener tres, 3 meses estas molestias como mínimo y mínimo 3 días por semana. Y se inició por lo menos 6 meses antes. Eso es lo que diferencia al paciente que de repente ingirió algún tipo de alimentos y los alimentos que ha ingerido son los que están produciendo las molestias. Entonces, el que comió algo y le cayó pesado realmente no es un cuadro de dispepsia, sino sería un cuadro de indigestión. Eso es un aspecto importante que tenemos que tener en consideración. Saber que la dispepsia puede ser de origen orgánico o de origen funcional. Y hay una dispepsia no investigada, es aquella dispepsia en la cual uno, para saber que es orgánica, como que tiene uno que investigar qué cosa es lo que ha producido. Y uno le pide análisis, ecografías, endoscopías, es decir, que uno investiga. Y hay un grupo que no es investigado, ¿no? Y después la funcional es aquella en la cual, pese a las investigaciones, no se encuentra una causa exacta y clara de lo que está presentando el paciente. Entonces, eso es un aspecto importante a tener en consideración. Acá sí es que vemos, esta es una imagen de los síntomas más frecuentes en de dispepsia. Y si vemos la sensación de llenura, de balonamiento, dolor, náusea, saciedad temprana, eructos, ardor epigástrico, vómitos, vemos que las causas más comunes de dispepsia son la sensación de llenura y de balonamiento, cosa que a veces no uno lo puede estar evaluando tan claro, ¿no? Uno generalmente ve el dolor, ve la náusea, ve el ardor, como el vómito, como los datos más clínicos para pensar en una dispepsia. Pero la mayoría de los dispépticos sienten me lleno, estoy lleno, se me hinchó la barriga. Y saber que los pacientes pueden tener problemas de dispepsia que son de tipo orgánico y entonces las causas de dispepsia pueden ser intestinales como una intolerancia alimentaria, una úlcera, reflujo, un tumor, infecciones, parasitosis, desórdenes de la absorción, enfermedades gástricas infiltrativas, gastroparesia, síndrome de intestino irritable. Pero es importante saber que la dispepsia no necesariamente es un problema de tipo intestinal, sino también puede ser de origen pancreático, de origen vesicular. También el paciente puede tener problemas de medicamentos. Entonces, uno al paciente que tiene problemas de dispepsia le puede uno preguntar qué cosa es lo que está tomando. Y muchos pacientes pueden estar tomando medicamentos que toman todos los días, como medicamentos antiinflamatorios, pacientes que toman medicamentos digitálicos como Ceridanit, el hierro que es tan común para la anemia, toman furosemida, toman diuréticos, medicamentos para la presión arterial que también pueden ser causa de la dispepsia, ¿no? Eso es un aspecto importante a tener en consideración. Las enfermedades. Entonces, el paciente dispéptico, al final, el problema dispéptico puede ser por una enfermedad diabética, por una enfermedad tiroidea,
por una insuficiencia adrenal, enfermedad del colágeno, una insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, el embarazo, todos pueden ser causa de dispepsia. Así que es importante tener en consideración estos datos, ¿no? Para poder ayudarlos, ¿no? Para poder ayudarlos. Y al final tenemos que la dispepsia puede ser funcional, es decir, que se evalúa los medicamentos que toma, enfermedades intestinales, enfermedades sistémicas, y no se encuentra una causa de dispepsia. Y ahí puede ocurrir que el paciente tiene una dispepsia funcional, y son la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Y el paciente dispéptico es el paciente que tiene datos en los cuales el paciente, lo que uno tiene que evaluar son las señales de alarma. De todos estos pacientes dispépticos, más o menos se considera que un 25% de las personas con molestias de las personas tienen dispepsia. Pero entonces 25%, si podemos considerar que en el Perú somos 33 millones de habitantes, ya pongamos los adultos de 18 en adelante, son unos 25 millones. Si a todos les hiciéramos de dispepsia el 25%, serían, que dijo 25, 12, 7 millones y medio. A todos les hiciéramos endoscopía, a todos les hiciéramos exámenes de ecografía, no habría hospital ni tampoco clínica que pudiera evaluarlos a todos. Y por eso vemos a quienes se les hacen los exámenes, aquellos que presentan signos de alarma. Entonces, las personas por encima de 50 años, las personas que están bajando de peso sin hacer dieta, ¿no? La persona come, entre comillas, normal, no está haciendo ningún problema para régimen para bajar de peso, y baja de peso la persona que de repente su hemoglobina baja, el paciente que presenta sangrado digestivo o presenta exámenes de laboratorio alterados. En ese caso es importante hacer los estudios para estar bien seguros si es una dispepsia funcional o es una dispepsia de tipo orgánico. Luego de hacer esos descartes, tenemos que ver, la gran mayoría de los pacientes tienen el problema de esta dispepsia, ¿no? Y este problema de dispepsia de la gran mayoría de los pacientes son dispepsias de tipo funcional. Estos pacientes que tienen dispepsia funcional, entonces, ¿por qué ocurre, no? Y acá podemos ver que la dispepsia funcional puede ocurrir por varios factores, que empiezan desde el sistema nervioso central, en el cual la ansiedad y el estrés puede ser desencadenante de la dispepsia. Puede haber una hipersensibilidad visceral, es decir, que la persona, ante un poquito de que se llenó de gases, comienza a tener molestias, ¿no? Aquel paciente que tiene algunos aspectos importantes, como puede ser que regresa el contenido del estómago al esófago, hay una mala acomodación de los alimentos en el estómago, hay procesos de inflamación gástrica, hay aumento de la acidez, ¿no? Entonces, hay varios estudios en los cuales tenemos que nosotros evaluar si el paciente es el portador de esta dispepsia funcional. Y aquí tenemos nosotros que dentro de la dispepsia, el factor que más puede explicar la dispepsia es la presencia de ácido. Entonces, el ácido es un factor importante, pero se ha visto que hay personas que no producen mucho ácido y que pueden tener dispepsia. Entonces, no es la razón única. El ácido puede ser un factor importante, pero no es la única razón por la cual el paciente tenga dispepsia. Y eso es algo que se utiliza bastante en los estudios. Saber que el ácido es una respuesta a la producción de ácido clorhídrico por estímulos digestivos, ¿no? Muy variados. ¿Y quién produce el ácido? La célula parietal, ¿no? Y hay factores por los cuales aumenta o disminuye. Saber que el ácido tiene una fase interdigestiva, es decir, que el ácido, aunque uno no coma nada, se va a producir durante las 24 horas del día, y tiene que ver con el ritmo circadiano.
Y el ritmo circadiano tiene su mayor actividad generalmente a la medianoche y tiene una menor actividad generalmente en las primeras horas del día. Entonces, la persona que está sin comer, el ácido puede producirse mayor en la noche. Y eso es lo que explica la acidez nocturna que presentan los pacientes con úlcera, que generalmente es un dolor tipo ardor que levanta al paciente en la noche y tiene que tomar un poco de agua, un alimento, y con eso siente alivio. Y cuando uno ingiere los alimentos, también hay un factor cefálico, es decir, que uno sabiendo que el paciente tiene, que va a comer antes del desayuno, se produce ácido porque ya sabe que a esa hora viene el desayuno. Después hay una fase gástrica, que es cuando el paciente ya ingiere los alimentos y llegan al estómago, y una fase intestinal. Todos esos datos son importantes. Saber que hay una serie de estímulos que tienen que ver con la producción de ácido. De los estimulantes como problema vagal, es decir, la acetilcolina. Por eso los pacientes con estrés pueden tener mayor producción de ácido, porque el nervio vago estimula la acetilcolina y la acetilcolina estimula la célula parietal a producir ácido. Las células paracrinas aumentan la histamina, y las células endocrinas tipo célula G aumentan la gastrina, y todos estimulan el ácido. Pero hay también sustancias que inhiben la producción de ácido, como son la somatostatina y las prostaglandinas. Y esto es importante que funcione, ¿no? Que se pueda controlar la producción del ácido y también cuándo tiene que dejar de producirse. Entonces, el ácido es importante, pero no es el único factor para la dispepsia. La inflamación del estómago y del duodeno también puede ser un factor. Y entonces casi siempre los pacientes que tienen una inflamación fuerte pueden tener dispepsia, y por eso es que cuando uno baja la inflamación, muchos pacientes se mejoran. El Helicobacter pylori, cuando fue descubierto, se pensó que era la solución para tratar el síndrome dispéptico. Pero se ha visto que se elimina el Helicobacter pylori y más o menos la mitad de pacientes siguen teniendo problemas de tipo dispéptico, ¿no? Entonces, es por ello necesario hacer un control y ver que el Helicobacter pylori ayuda, pero no es el factor único para controlar la dispepsia. El vaciamiento gástrico demorado también puede ser un factor para que el paciente pueda tener problemas de dispepsia. La acomodación alterada, es decir, que el alimento llega al estómago y el alimento se acumula en el antro, regresa al fondo y luego va a pasar nuevamente al antro y de ahí pasa. Pero en algunas personas esto no ocurre de forma normal y el alimento se queda acumulado en el cuerpo, en el antro, en el fondo, no está bien acomodado, y eso puede ser un factor de dispepsia. Y por ello es que es tan difícil el tratamiento de la dispepsia, porque no solamente controlar el ácido, no solamente es eliminar la inflamación, no solamente es eliminar el Helicobacter pylori, sino que tenemos que ver estos factores. También la motilidad antro-duodeno-yeyunal, es decir, cómo pasa el alimento desde el estómago a los intestinos, también puede ser un factor, ¿no? Y entonces hay factores que hacen que esta motilidad esté alterada, se regresa el contenido del duodeno al estómago, y eso también puede ser un factor de dispepsia. Sensibilidad aumentada a los nutrientes, ¿no? Hay personas que están tranquilos, pero basta que coman un chifa, que de repente coman algo demasiado condimentado, y eso va a hacer que se descargue sustancias que hacen que el paciente tenga estos síntomas. Y por eso que muchos pacientes se mejoran solamente con la dieta. Dicen, ahora que estoy con mi dieta, estoy tranquilo. Entonces, esto que estamos revisando es lo que es la dispepsia funcional, ¿no? Que es, como digo, el 60 a 70% de los pacientes con dispepsia tienen dispepsia funcional. El resto son los que tienen algún tipo de dispepsia orgánica. Entonces, saber lo que habíamos visto es que hay la hipersensibilidad gástrica o la mayor sensación de molestias. De cada 100 pacientes que tienen dispepsia, dicen, yo sufro de mi gastritis, porque nadie viene y dice que sufro de dispepsia, sino dicen, tengo gastritis.
Y obviamente la gastritis es un diagnóstico histológico. Uno, para que indique que hay gastritis, tiene que tomar una biopsia y ver que hay inflamación. Pero los dispépticos dicen sufren de gastritis y la gran mayoría solamente cuidándose, comiendo a sus horas, etcétera, se mejora. Y entonces puede ser de que hay mayor inflamación del estómago, pero también hay personas que son más sensibles a alguna de estas alteraciones que vemos y con gran facilidad pueden tener una dispepsia que requiere tratamiento médico. Entonces, 7 a 8 de cada 10 pacientes con dispepsia funcional mejoran con regímenes dietéticos, orden de su alimentación, y hay 2 o 3 pacientes que requieren medicamentos. El sistema nervioso central y autónomo también es importante, los factores tensión nerviosa. La persona dice, yo estaba tranquilo, pero basta que he tenido una discusión fuerte y me ha venido un dolor y todo me cae mal, tengo una vinagrera, tengo ardor, etcétera. Entonces, ese es un factor importante tener en consideración. Ver acá cómo hay respuestas. Este es un estudio de los pacientes con dispepsia funcional y se ve que es bastante complicado en aquellos pacientes que tienen una dispepsia funcional crónica. Otros síntomas digestivos que es importante tener en consideración es la presencia de náusea, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene problemas de náusea que siguen, entonces que persisten, ocurren, entonces uno dice, ¿qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Y entonces, esa sensación de deseos de vomitar. La náusea es el deseo del vómito. El vómito es cuando uno ya elimina el contenido gástrico por la boca, ¿no? Que viene del término latín vomere, que significa expulsar o eliminar. Y la horcada es el mismo episodio del vómito, pero sin eliminación de contenido digestivo, ¿no? Que ocurre en pacientes que están como que quieren vomitar y no vomitan nada. Saber que esto tiene como mecanismos un aspecto que puede ser, si acá ven en la figura, el marcapaso del estómago. Hay un marcapaso en el cuerpo del estómago que hace que el paciente tenga el peristaltismo. Pero si ese marcapaso es alterado, se produce una mayor motilidad del estómago y eso puede generar que se altere el movimiento peristáltico en el cual el movimiento del intestino viene desde el estómago, intestino delgado, yeyuno, ilio y llega hasta el colon, ¿no? Y en esos pacientes puede haber una retroperistalsis. Y esto puede tener una acción periférica en el estómago, pero también puede tener una acción central en zonas de la corteza cerebral, en zonas de la región de la más que todo la corteza del el tallo cerebral, ¿no? Y entonces puede haber el centro de la náusea y el centro del vómito, que pueden ser unos factores. Por eso que el paciente con náusea y vómitos pueden tener vómitos de origen no digestivo y muchos pacientes que tienen algún problema neurológico fácilmente pueden presentar este tipo de vómitos. Entonces, este mecanismo del vómito es un estímulo persistente de la contracción que altera y ocurre una retroperistalsis, ¿no? Y existe una mayor salivación, inhibición de la motilidad gástrica y no solamente una inhibición, sino una retroperistalsis. Los músculos del intestino y aparte el diafragma se pueden contraer y eso puede hacer de que el contenido del intestino y el estómago son eliminados por la boca. Entonces, eso es un mecanismo bastante importante. Y entonces, cuando el paciente presenta náusea y vómito, uno tiene que decir, ¿no? Esto de la náusea y el vómito, ¿a qué se origina? Y uno le pregunta, ¿usted tiene náusea y vómito? Dice, no, yo estoy vomitando, pero no tengo náuseas. De repente lo arrojo. Y entonces ese dato es importante para descartar enfermedades del esófago que pueden producir esto, vómitos sin náusea, un estómago retencionista por una gastroparesia diabética o por un síndrome pilórico, los vómitos de origen del sistema nervioso, el divertículo faríngeo, que es una bolsa que se produce a nivel de la unión
del esfínter esofágico superior y en esa bolsa se deposita alimento y después uno lo elimina sin vómitos, no sigo sin náuseas. Puede ser de que el vómito se presenta sin dolor abdominal. Habitualmente el vómito, como es un efecto de contracción, va a venir con dolor abdominal, pero hay el vómito psicógeno. Personas que tienen problemas psicológicos pueden tener vómitos sin dolor. El alcohólico también tomó tanto como tiene adormecido, pero ese alcohol irritó y vomita. El embarazo también puede ser un factor de una digestión lenta y puede favorecer que tenga estos aspectos, ¿no? Enfermedades respiratorias. Entonces el paciente está tan agitado que eso hace de que en la respiración se contrae y tose y también vomita, ¿no? Y no necesariamente tiene dolor abdominal. Y una serie de patologías. Por eso es que cuando uno pregunta náusea y vómito, uno no se queda contento con eso, sino que hay que preguntar si presenta náusea, presenta vómito junto, presenta dolor, y eso nos ayuda a diferenciar un poco de causas. El vómito con dolor abdominal casi siempre uno va a decir, seguramente es con algún problema digestivo, una úlcera, un espasmo pilórico, inflamación de la vesícula, pancreatitis, una obstrucción intestinal, una neoplasia pancreática, crecimiento súbito del hígado, pero ojo, también hay causas gastrointestinales que pueden producir vómito con dolor abdominal. Y lo típico que hay es pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, mujeres que tienen una salpingoforitis, una inflamación de la trompa o del ovario que pueden tener este tipo de molestias, o pacientes que de repente tienen un cuadro neumónico, especialmente basal. Esa neumonía basal irrita el diafragma y el paciente puede tener vómitos con dolor abdominal y la causa es ese proceso neumónico. Otra vez preguntamos al paciente si está tomando algún tipo de medicamento. Y ahí vamos a ver una serie de medicamentos que producen vómito por irritación gastrointestinal. El hierro es muy característico. La persona dice, está anémico, tiene que tomar su jarabe de hierro y el hierro mejora pues de la absorción de ese preparado, pero irrita el estómago, ¿no? También hay medicamentos a base de cromo, que se utilizan mucho para bajar de peso, que también producen este tipo de irritación. Los expectorantes, ¿no? Cuando uno le da ese jarabe expectorante, la expectoración hace que el líquido esté un poquito más fluido y es por un proceso irritativo y también puede producir vómitos por esta irritación. Y así antibióticos, digitálicos, diuréticos, aminofilina, que se utiliza para el asma. Y hay algunos medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Opiáceos, acá vemos que los digitálicos pueden coincidir con irritación gástrica, pero también con acción sobre el sistema nervioso central. Y ahí vemos una serie de causas que producen esto, ¿no? Entonces, no nos quedamos conformes con preguntar si te sienta náusea y vómito, sino ver qué características tiene y qué patología asociada pudiera haber. La causa exacta del problema dispéptico no se conoce tan claramente, ¿no? Y eso es importante tenerlo en consideración para poder ver bien esto, ¿no? La motilidad, la sensibilidad, la acidez es un aspecto importante, ¿no? Y aquí vemos que hay pacientes en los cuales, ¿por qué duele tanto el paciente que tiene una gastritis, una dispepsia? Generalmente cuando el pH es menos de 2 en el estómago y hay una mucosa inflamada, va a producir dolor. Hay pacientes que pueden tener dispepsia y como vemos no hay mucho dolor, pero hay pacientes que sí presentan dolor. El paciente, datos orientadores, es que si el paciente tiene un ADOC nocturno y el signo del pointing es cuando uno le pregunta, ¿y dónde le duele? El paciente que tiene una historia ulcerosa señala con su dedo con claridad el epigastrio, me duele aquí, ¿no? Y entonces ese dato es bastante orientador para pensar que ese dolor puede ser ulceroso. En la inflamación del estómago, el dolor típicamente es después de los alimentos.
Entonces algunos dicen, no, cuando como ahí es que me viene el dolor. Y no olvidarse que la pepsina puede ser un factor para que el ácido sea más intenso y pueda aumentar el dolor. Esto de acá ya es una cosa repetitiva. Si estaba yo viendo que esta era bien repetido, es que lo he repetido 2 veces esto. Todo esto ya lo hemos visto y entonces la clase no es tan larga. Ahí está. Vamos a ver si hay alguna cosa. Ahí está. Estas son algunas preguntas que hay para recordar el caso, ¿no? Esto después ustedes creo que lo pueden bajar, creo que lo he dejado ahí y pueden hacer un pequeño repaso. Ahora estas son preguntas antiguas que antes eran con 5 y estas preguntas no son exactamente cómo hacemos en el examen, ¿no? Pero es una parte para que ustedes repasen sobre el concepto de dispepsia y qué datos son importantes y qué han captado de la clase. Acá hay otra pregunta más. Esto no sé si está grabándose. Esto no se ha grabado nada, pero ahí creo que lo tienen yo le puse para que lo guardara. Listo, son datos aquí. De todas maneras, esto, si en caso no lo han podido copiar, yo se los dejo para que lo puedan tener y lo repasen. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la clase de disfagia. Descansamos unos 5 minutos y creo que eso tengo que entrar en otra clase a las 2:30, creo que empieza la otra clase. Entonces 5 minutos de descanso y empezamos nuevamente. Vamos a ver, voy a cerrar esto. A ver, terminar la clase. Stop share y por ahí. Dice muy interview. A ver, ¿alguna pregunta? Hemos hablado demasiado rápido. A ver, ¿alguna pregunta, duda? Listo, entonces terminamos y en 5 minutos empiezo con la otra clase.